Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias en turno AM. Esto dice así en esta jornada helada. Estamos atentos a lo que sucede con respecto a... espera un poco. Acabo de tener... No. ¿Qué pasó? Me confundí. ¿Lo de BTS en qué puesto va? No, lo vamos a dejar en el 1. Es que cuando yo llegué, estaba en el 3. Tengo el 3, yo te puedo ayudar. Dale, por favor. Ya, el presidente José Antonio Kast abrió la puerta a una eventual coalición entre los partidos que respaldan a su gobierno en medio de una creciente tensión entre republicanos y Chile Vamos. Desde Uruguay, que está ahí el presidente, llamó a ordenar el debate en el marco del respeto y pidió concentrarse en las urgencias de seguridad y de empleo. La convocatoria de los presidentes de partido busca transformarse en un punto de inflexión para mejorar la coordinación oficialista tras estos nuevos roces por el rechazo a la acusación constitucional contra Nicolás Grau y las señales de cercanía de republicanos con los libertarios. Bueno, la discusión ocurre además en un contexto de caída de la aprobación presidencial y preocupación ciudadana por la emergencia laboral. Copano Espinosa. Camilo, yo tengo la sensación de que están peleados por derecha y que hablan mucho de que están peleados. Como que usan los medios. Evelyn Matei, por ejemplo, que dice que le vetan a la gente. Ha llegado a plantear eso. Por otro lado, también esta dinámica de los libertarios que han empujado aún más a la derecha, a un mundo que ya estaba en la derecha como republicanos. Y lo que sucede con los partidos del medio que tratan de acomodarse y mirar desde otra perspectiva la situación. Entonces, todos sin teléfono, ¿qué está pasando? No, mira, hay varias conversaciones simultáneas. Lo que sí está claro es que quedaron muy peleados, sobre todo tras el fracaso de la acusación constitucional contra Grau. Ese yo te diría que es la guinda de la torta. Ya habían algunos roces anteriores, podríamos enumerarlos, pero el punto importante es que hay esfuerzos para tratar de amigar a todo el mundo del mundo de Chile Vamos, la UDI, RN, Evópoli, con el mundo republicano, incluso te diría yo con el mundo nacional libertario, que siempre ha estado ahí. Ellos han definido no ser parte del oficialismo, de hecho no van a estar en la reunión que está haciendo hasta ahora en La Moneda con los presidentes de partido, pero sí están ahí a la guaite de qué cosas que se definen. Hay muchas cosas que definir en esta reunión. Una de ellas, lo comentaba Gonzalo Miller hace algunos días, a propósito del militante UDI, esposo de María José Hoffman, entonces tiene información privilegiada. Dicen que el eje del gobierno, que en algún momento, por ejemplo, se podría decir que el gobierno de Gabriel Boric, la base fue el eje Frente Amplio Partido Socialista. Dicen que el eje del gobierno actual debiese ser la UDI y el Partido Republicano. Dice haber ahí una alianza, algo que en el fondo permita unir ambos mundos y darle, digamos, ese tiraje en esta administración. Pero ojo con el Partido Republicano porque tiene elecciones. El Partido Republicano tiene que definir en algún momento quién va a ser el sucesor de Arturo Esquela, si el mismo Arturo Esquela prefiere ir a una suerte de reelección o le va a abrir la puerta a otro candidato. El otro que suena es alguien que es más bien, no es tan cercano a esta alianza con el mundo de Chile Vamos, sino que es más bien cercano a una alianza o a tratar de al menos copar ese espacio que está ocupando hoy día el Partido Nacional Libertario. O sea, es alguien más a la derecha de Esquela, que es Benjamín Moreno, hoy día jefe de bancada de la Cámara de Diputados, y uno de los que se subió al carro de esta acusación constitucional que terminó en un fracaso. Así que es un nombre que está dando vuelta, que está sobre la mesa, que lo consideran un liderazgo que al menos atrae más a ese sector más identitario del mundo del Partido Republicano. Y libertarios, ¿dónde entra acá? ¿Es como la que está tirando la línea para el otro lado, la que está atrayendo republicanos? ¿Republicanos se siente atraído por los libertarios? ¿Cómo es la visión ahí y cómo se va a ir organizando este mapa en el Congreso sobre todo? Porque Libertarios, bueno, ha sido bien fiel con este gobierno y se puede pensar que hay diferencia de los sectores de más centro derecha. Pues. Mira, yo no sé si tan fiel. Johannes Kaiser y su grupo tomaron una decisión que han mantenido hasta ahora, que es de mantenerse como una oposición por derecha, ¿ya? O si bien tienen varios puntos en común, en general ellos siempre van a tratar de reforzar todos esos puntos identitarios que a la derecha la tiran más a la derecha. El tema, por ejemplo, de militares. Este tema de indulto a los militares que están en Punta Peuco, ex militares, comandantes en retiro, en fin, personas que en el fondo están condenados por delitos
de lesa humanidad. Ellos están promoviendo que haya un indulto generalizado a todo ello por razones de edad o razones humanitarias, crimen. Algo que obviamente complica al mundo de José Antonio Kast, que busca unir. Ahora, el gran plan que tiene Kast en esta reunión es cimentar las bases para conformar una coalición de gobierno. Creo que la indecisión la está pagando caro José Antonio Kast. Él, cuando asume, dice: nosotros no vamos a tener una coalición, vamos a tener partidos, una suerte de distinción de quienes están más cerca y quienes están más lejos del gobierno. Eso no le ha ido tan bien digamos, el aterrizaje, más o menos un consenso que no ha sido en definitiva el mejor. De hecho, ha sido una pila de errores. Ayer salió, por ejemplo, algo que entiendo alcanzaron a conversar, lo de Steiner, que también forma parte, digamos, de no tener un aparataje político contundente que le permita, digamos, defender no solamente al gobierno, sino que también a sus distintos personeros, a los ministros, darle cierto sostén político y cierta, al menos, capa de defensa en el Parlamento, que es complicado. Entonces, la idea de esta reunión es al menos cimentar las bases. ¿Hay agua en la piscina? ¿No hay agua en la piscina? Da la sensación de que no, porque están todos bien peleados, pero a lo mejor todos llegan a cierto consenso de que sí, en verdad les conviene o les convendría, en un caso hipotético, conformar una coalición que les dé un sostén político mucho más comprometido con esta administración. Ya, y ahí vienen más temas. Por ejemplo, los indultos que están proponiendo el ala de los republicanos a ex uniformados detenidos y presos por el estallido social, y también con este apoyo, esta masa de libertarios que están empujando. O sea, fue claro la detención de uno de estos ex uniformados apoyados lo fueron a dejar el diputado Carlesi, Johannes Kaiser. ¿Cómo también se va constituyendo eso? ¿Es parte de las promesas de campaña de Kast? No, son más que nada mecanismos de presión. El otro día escuchaba a un analista, no me puedo acordar el nombre, pero que planteaba esta lógica de que finalmente lo que está haciendo el mundo, digamos, de Johannes Kaiser y libertarios es seguir la misma fórmula que en su momento aplicó José Antonio Kast con Piñera. ¿Cachai? Tratan de tirarlo y jalonarlo más hacia la derecha, meterle presión, ponerlo en tensión con sus bases de gobierno, con esa misma coalición que sustentó el gobierno de Piñera, que era Chile Vamos. Y ahora lo que quiere hacer Johannes Kaiser era aplicar la misma fórmula. Muy llamativo, sí, distintas posiciones que emergen también, porque también hay personas que y parlamentarios que tienen una forma muy particular y singular de ver las cosas. Por ejemplo, escuchaba a Pierre Carlesi a propósito de por qué él estaba de acuerdo con Kast de no militares a la calle, a propósito del hecho de Alejandro y este niño que fue, cierto, arrastrado y que murió a causa de unos delincuentes. La posibilidad de que en la región metropolitana y en la zona centro se realice un estado de emergencia. Y él dice: no, yo estoy de acuerdo con Kast. Pero sus razones para estar de acuerdo con Kast es que finalmente hoy día el ejército no tiene como garantías para hacer lo que quiere. Claro, no tiene carta blanca. Entonces, claro, más allá de que tengan o no esa formación de control de casos de delincuencia, es porque en el fondo están tirando o jalonando ciertas medidas más hacia la derecha. Ese es su juego, y ese va a ser su juego probablemente durante todo el gobierno. No hay muchas luces de que ellos vayan a integrar en algún momento la actual administración, aunque han tenido, sí, personeros, pero que han ido saliendo. Porque ¿te acuerdan esta subsecretaria de Prevención del Delito? Ella era cercana al mundo libertario y salió cascando en el primer cambio de gabinete. Lo que da la impresión es que la estrategia que está manteniendo Kaiser y su mundo es: si este gobierno fracasa, es porque no fue lo suficientemente a la derecha. Así es. Así estamos. Ese es el juego. Claro, por eso, bueno, la falta de continuidad de los gobiernos ha sido un tema durante los últimos 20 años, de que se han ido repartiendo el poder, tanto la centro derecha como la centro izquierda, pero esta elección que va a dejar Kast abre mucho el flanco a distintas visiones. Es bien poco claro por dónde se puede ir también la brújula tras el gobierno de José Antonio Kast. Al final, Camilo, la idea es como ordenar la casa. Es complejo, sobre todo, pero pareciera ser que es más complejo para la otra ala, la ala más de centro, más de Evópolis, más de RN. Ahí cómo se van a ir ordenando o se sienten
dentro de ese conglomerado con espaldas para poder seguir ahí? Bueno, históricamente siempre ha sido más fácil ordenar a la UDI que a RN. La UDI siempre ha tenido como esa, siempre se habló que era como el PC de derecha. El PC. Entonces tienen una capacidad de disciplina y de hecho te diría yo que el partido que ha sido más leal a este gobierno ha sido la UDI. Como que al menos se ha mantenido más centrado en sus medidas, no le pone muchas trabas a muchas de las políticas que están impulsando. Salvo excepciones, pero en el caso de RN, en RN se tiende a desperdigar un poquito más la cosa. Ahí se desanclan algunos. Solo una clave, ¿eh? Solo una clave que quiero poner, que acabo de ver. Axel Kaiser. Axel Kaiser, que es Johannes Kaiser. Amén. No hay remedio con Chile, vamos. Por Dios que le ha hecho daño a nuestro país con su permanente genuflexión hacia la izquierda. No entienden que haber salvado a Grau es una especie de amnistía por el desastre económico que dejó el gobierno anterior, punto de vista de él, y que políticamente se utilizará por la izquierda para atribuir a este gobierno todos los problemas que Chile tiene en esa materia. Esto sin mencionar lo bananero, que es que nadie asume una responsabilidad cuando realmente corresponde. Entonces, el mundo libertario no va a tener teléfono con Kast, eso está claro. El problema es si el mundo Matei va a ponerle la fianza a Kast o no. Hay algunos que sí, que están bien entregados, pienso yo, en Pancho Rego. Pancho Rego, que es del mundo RN, que de hecho hizo campaña por Evelyn Matei en primera vuelta, fue como una gente ahí que... Sí, que pero impulsó. Pancho Rego... Pero es una figura que fácilmente da el paso a ser un republicano más. Es súper republicano, ¿Cachai? estéticamente Entonces, es un republicano. Y hay otros que... Pero por ejemplo, también ocurre el caso de ciertas personas que en la chapa tienen el nombre de republicano, pero que también se tienden a desordenar. Pienso por ejemplo en el senador Carter. El senador Carter que fue electo por ese sector, pero que, por ejemplo, estuvo en contra de algunos capítulos de la acusación constitucional. Entonces, hay algunos que tienden a desordenarse individualmente, algo que también en la derecha tienden a hacer. También. Pero eso pueden servir como puentes también, ¿o no? Como eso, Orrego, Carter, puentes Sí, entre los distintos... En los distintos mundos. de las alas del oficialismo. Sí. Puesto número 2. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, accedió a participar en una mesa político-técnica para negociar el proyecto de reconstrucción y reactivación económica, pese a que había resistido conformar una instancia de ese tipo. El espacio fue impulsado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez, con apoyo transversal de parlamentarios oficialistas y de oposición. La reunión busca ordenar posiciones antes del plazo para presentar indicaciones. Ese no era el 2. No sé qué pasó. Pero el tema 2. ¿Cuál era el tema 2? Era un balance del Mercosur. No, claro, es que hay un tema que es el balance general del Mercosur, que está también presente, para que no lo pierdas de vista. Pero no cacho bien qué tiene que ver Jorge Quiroz. Ese es como era el tema ayer. Pero bueno, Filo. Vamos con Lula y sus reuniones. Vamos con un balance porque, bueno, estuvo el presidente Kast estuvo en el... En Paraguay y Uruguay, en esta cumbre cumbre del Mercosur, como país invitado. Chile no es parte del Mercosur. No, po. Siempre ha tenido... se tiende a pensar que sí lo es, pero en verdad nunca ha formado parte del Mercosur. Sí, siempre ha tenido una relación de cercanía y es constantemente invitado como en esta categoría de país invitado. Pero no forma parte. Pero más allá de lo que hizo o dejó de hacer Kast, el gran tema del Mercosur fue la ausencia de Milei. Claro. Javier Milei no fue al Mercosur y eso generó mucho ruido porque Argentina sí es parte de esta administración. Entonces, dice acá, estoy leyendo, generó mucha molestia a la interna. Dicen que Javier Milei no quiso ir porque no quería verse en un entrevero con Lula. Ese era el gran tema que estaba acá en disputa en la conversación del Mercosur. Lula, que también está en pleno proceso de conversación con el mundo de Flavio Bolsonaro, que recordemos que se vienen elecciones en Brasil. Entonces hay ahí una tensión cruzada entre hay una cuestión media cruzada entre lo que es la crítica y la no crítica a esos procesos. Entonces, en el fondo, Milei va a ser un objeto de tensión. Argentina y Brasil son los dos países más grandes y más importantes del Mercosur. Y también recordemos que en el Mercosur, pese a que está habiendo una hegemonía a nivel continental del mundo de la derecha,
en el Mercosur todavía sobreviven varios gobiernos que son más bien de centro-izquierda. El caso, por ejemplo, de Yasmani Orsi no es Yasmani, es Sí, Yamani. Yasmani Orsi, y en Uruguay, el mismo Lula da Silva en Brasil, que en el fondo terminan haciendo un balance, un cierto equilibrio en esta zona del Mercosur. Igual en el caso de Argentina, más allá de que hay una visión de que no se quiere juntar con Lula, no quiere tener aquello, la salida de Adorni es un remesón importante para el gobierno de Javier Milei. Ya se hace el análisis de la salida del jefe de gabinete del gobierno argentino, que recordemos el día sábado presentó su renuncia después de varias controversias, y eso ya está afectando su popularidad, su estabilidad dentro del gobierno, y también yo creo que se quería quedar cuidando la casa porque debe ser una semana complicada que Sudó finalmente se vaya del gobierno en una trama de escándalos bien importante. Oye, tenemos que despedir al Topo Caneo, un clásico del periodismo deportivo, quien ya se va a preparar a continuación su análisis deportivo y que viene para todo el fin de semana. Pero tenemos una mesa para empezar a analizar el tema de el puesto número 1. Oye, estamos marginando la posición oficialista del tema, BTS. Está bien, no hay problema. O sea, si quieren ponerse armies en un 100% a esta mesa, no hay ningún problema. Yo quiero que entren todos los que... Lo de la conversación no cabe, pero el topo it's out. Topito out. Por haber defendido la administración. Mi visión está clara. A Natalia Duco. El chat puede que no, pero este celular recibió mucho apoyo. Mientras tanto, les voy contando que... Mandrevita, aguante. Mientras tanto, les cuento que del 9 al 11 de julio llega Testosterona al Teatro Nescafé de las Artes, la aclamada obra performática protagonizada por el periodista y escritor chileno Cristian Alarcón, dirigido por la cineasta argentina Lorena Vega, narra en primera persona la historia de un niño que entre los 6 y los 8 años fue sometido a un tratamiento hormonal para masculinizarlo. Así entonces, la trama recorre la historia de la hormona y los tratamientos de conversión para proponer una reflexión sobre las masculinidades contemporáneas, enlazando el relato autobiográfico de Alarcón con la investigación periodística, científica e histórica. No se la pierdan, las entradas están a la venta en ticketmaster.cl y sin recargo en la boletería del teatro, con un 20% para socios de la comunidad de las artes. El tema del momento: se instalan voces y columnistas para pensar lo que ha ido sucediendo, porque en el puesto número 1, atención, el concierto del año está en suspenso. Instituto Nacional del Deporte no autoriza el Estadio Nacional para el espectáculo de BTS. El concierto de BTS en Chile quedó en suspenso luego de que el Instituto Nacional del Deporte resolviera no autorizar el uso del Coliseo Central del Estadio Nacional para los shows agendados el 14, 16 y 17 de octubre de 2026. La decisión se basa en informes técnicos que advierten eventuales daños a la cancha por el montaje de un escenario 360 de más de 600 toneladas. El gobierno afirmó que los conciertos nunca estuvieron formalmente confirmados y que se ofrecieron locaciones alternativas dentro del Estadio Nacional. La polémica escaló políticamente tras la reacción de las ARMY, que agotaron más de 180.000 entradas y provocaron protestas para exigir respuesta del ejecutivo de la productora de G Medios. Camilo Espinosa se suma a nuestra mesa, nada más y nada menos que la periodista y ARMY Paulette Ruminot. Está con nosotros la abogada y fan de Twice, para ser exactos, Camila Musante, y el experto en fandoms y cultura popular, el profesor Ternura, para hacer una mesa sin música, por favor, Sofi, de esta situación que tiene muchas aristas. Hemos visto muchas de las aristas, pero yo quiero partir por la arista del consumidor, Camila. ¿Qué puede hacer el consumidor, o a qué le exige el consumidor que está en este momento indignado por esta crisis nacional? Bueno, quiero partir contando que el día de ayer yo tomé contacto con ARMY. Ya, me puse en contacto con las fans porque creo que tienen que hacer valer sus derechos como consumidores. Acá lo primero es que cuando tú compras una entrada, tú firmas como un contrato invisible, donde pagas y la productora se compromete a ejecutar en tiempo y forma, vale decir, Estadio Nacional y las fechas que ya conocemos para octubre. Lo primero que pueden hacer es reclamar directamente ante la productora de G Medios, pero ahí queda un poco la voluntad de la propia empresa. O sea, lo segundo es reclamar ante el CERNAC. Ojo que el CERNAC ya ofició a DG Medios, ya está encima de este caso.
Lo tercero es presentar una denuncia directamente ante el juzgado de policía local. Y aquí mi recomendación para ARMYs, porque creo que la unión hace la fuerza, como dicen ustedes, y que debiesen presentar una demanda colectiva para que beneficie a todos los fans. Yo ayer estuve conversando con varias fans y me decían, nosotras lo que buscamos es que se haga justicia para todas. A ver, el primer objetivo es que el concierto se realice, ¿no? Pero en el caso de que no pueda realizarse, acá tiene que haber una devolución no solamente de un pago íntegro de la entrada, sino también de la inversión que se ha hecho, porque hay muchos fans que viajan de regiones, que compraron pasajes, que invirtieron en alojamiento, y todo eso tiene que ser reembolsado. Entonces, mi recomendación, que hagan valer sus derechos como consumidores y que la unión hace la fuerza y presenten una demanda colectiva ante el juzgado de policía local. Yo ya me ofrecí para poder representarlos ante esta batalla, ante esta cruzada judicial contra DG Medios. Esto es espectacular lo que está pasando acá en vivo. Camilo, ¿cuáles son las implicancias políticas? Porque ayer habló el ministro Alvarado. De hecho, podríamos verlo, no sé si tenemos el video del ministro Alvarado, que es muy llamativo también su reacción porque lo pilla en medio del pasillo, está hablando de otras cosas, entre ellas la reunión que estábamos comentando y que es hoy día en la mañana, dedicada con los presidentes de partido, y la periodista le hace esta pregunta, incluyendo algo que hasta ese momento todavía estaba en ciernes, que es la posibilidad de una protesta este domingo, que entiendo está convocada por el mundo ARMY en Plaza Italia, acá en Santiago y afuera de las gobernaciones en regiones también. O sea, es una protesta, esto decantó en protesta nacional. Claro. Escuchemos al ministro, esto es una crisis ARMY en Chile. Un informe donde señala de que levantar un escenario de esa característica significa tener cerrado el recinto durante mucho tiempo. Se pueden generar trastornos y daños en la misma cancha, ¿no es cierto?, que cuesta mucho recuperar, y se han ofrecido locaciones alternativas dentro del mismo radio del Estadio Nacional, y eso es una situación que se está evaluando y se está conversando. Ministro, una investigación de radio. Acá hay una pregunta, Paulette, tú como fan y como intérprete, en este caso del sentimiento ARMY, ¿qué está pasando en la interna? ¿Qué están hablando? ¿Qué están pensando? ¿Y qué sienten? Yo creo que lo que hay es un enojo y como una falta de respeto hacia la fan en general, o a los fans. Porque está pasando que, claro, este concierto se anunció con retraso, porque creo que el anuncio o el rumor empezó como en enero, a mediados de enero. El anuncio se hizo en marzo, se comenzaron a vender las entradas porque ya habían asegurado este lugar de realización, y ahora vienen con esta de que en verdad nunca hubo un trato. Entonces es como que se estuvieran burlando de las fans, más que nada, creo yo. Ahí había un tema que es el sentimiento del fandom. ¿Por qué el fandom de BTS puede llegar a ser políticamente peligroso, profesor Tanura? Es una gran pregunta. Yo creo que voy a citar al bueno de Diego Lorenzini. Sí. Después del estallido social hizo una canción que se llama Nada contra el K-pop, ¿no? Que un poco juega con esta idea, y pensemos en el informe de Big Data del gobierno, donde era como Paola Molina, Caco Amedia y los fans del K-pop habían generado el estallido social, ya que andan buscando responsables en este momento, digo, el presidente Frey. De cierta forma, hay una lógica de organización muy fuerte en los nichos de comunidades que se han generado a lo largo de los años, ¿no? Es más fuerte eso que la política hoy en día. Totalmente, porque además es una cosa global. Desde el surgimiento de la red y la masificación de las redes sociales, uno puede estar alineado con gente de cualquier parte del mundo. Los fandoms no solo se han involucrado en esto, sino, por ejemplo, en algo tan como curioso como la guerra de pixeles, ¿no? Los streamers como Ibai Llano llamaron a los ARMYs del mundo a asociarse con España para poder pelear contra Estados Unidos en la guerra de pixeles de Reddit, ¿no? Entonces tenemos un poco la construcción de dinámicas de imaginación y de nichos culturales que van apropiándose de identidades que son mucho más fuertes. Además, piensen que hay países o personas de países aledaños que también viajan, ¿no? Entonces se empiezan a construir redes, hay personas que se compran el tour completo para venir y ir a todos los conciertos. Entonces se genera una relación global
que es verdad, porque si pensamos en el estallido social, habían comunidades de otaku, hay gente que iba haciendo cosplay a las marchas durante el estallido social, y en paralelo con lo que se ha generado con esta comunidad del K-pop, que es muy fuerte, que tiene estos grupos como QR y todas estas bandas como internas, ¿no? Esto como K-Pepsi. Entonces estaba generado como toda una relación de comunitaria, identitaria y por referenciar a una académica muy importante, a Won Jung Min, que ha trabajado esta relación de identidades cruzadas entre lo asiático y lo latinoamericano desde millones de años. O sea, ¿hay que tomarse en serio la amenaza ARMY? Esta es una pregunta que dejo aquí en la mesa, porque la gente empieza como a dudar y a tener cierta tensión sobre esto mismo. Oye, es que hay algo que es interesante, que tiene mucho que ver con lo que decía Polet y lo que decía acá el profesor Ternura. En La Moneda esto no lo vieron. Y más o menos, a mí, yo tengo algunas fuentes en La Moneda, me dicen... no la vieron en La Moneda. A Alvarado, efectivamente, le dijeron, mira, te pueden preguntar por esto, la típica minuta que le hacen, porque él además de ser ministro del Interior, es el vocero. Le dan una serie de los temas que políticamente están en primera plana, los que lleva hoy día el Mercurio, de 13 Radio en la mañana, que apenas tocan estos temas. Y entre medio le dijeron, y hay un grupo medio enojado... No lo dijeron así, obviamente con palabras mucho más formales, pero hay un grupo medio enojado porque se suspendió hay peligro de suspensión del concierto de BTS por el tema del Estadio Nacional. Entonces él tenía un conocimiento más bien general de lo que ocurrió y solamente por eso dio esa cuña, la cuña que dio Alvarado al aire. Cuando vieron que esto se está saliendo de control, que se está llenando de comentarios, no solamente el Instagram del Ministerio del Deporte, sino que también el de Natalia Ducó, tuvo que salir Natalia Ducó de emergencia a dar declaraciones. Encontró en TVN el espacio. Ayer tuvo una entrevista con Fernando Agustín Tapia, en donde una entrevista de algo así como 20 minutos, casi media hora, en donde el grueso era en torno a BTS. Fernando Agustín le hizo muchas preguntas del tema y ella deslizó la responsabilidad de la empresa. Déjeme que hasta ahora, yo estaba revisando recién sus redes sociales, no emitió ninguna declaración. No ha dicho nada, está completamente... mutis, y nadie tiene, digamos, alguna versión desde la interna de la productora respecto a esto. ¿Y cuál es el problema que explica Ducó? Dice que este es un escenario de 600 toneladas, que además es un 360, que en el fondo tiene que tener vista hacia todo el resto del estadio. Perdón, pero me recuerda mucho al escenario YouTube. Al escenario YouTube. Hay escenarios pesados de esas características y algunas no tanto de esas características, pero igual de pesado. Por ejemplo, el caso de Roger Waters, ¿te acuerdas de ese? Claro. Que era un escenario impresionante. El mismo de Oasis que tuvo hace poco y el de YouTube en la gira Vértigo. Pero el gran tema, y lo explicaba hoy día en la mañana Pancho Caneo, es que se cambió la cancha, que hoy día tiene una carpeta sintética que es más caro y que al parecer DG Medio no la estaría cubriendo, digamos, los efectos que tendría ese escenario, y por eso le desliza esa responsabilidad. Ahora hay una cosa. Espera un poco. Francisco Caneo va a representar en este momento a Natalia Ducó. Camila Musante. Me encanta roleplay. Se quedó solo para representar a Natalia Ducó. Camila, tú querías decir algo. Sí, yo quiero decir algo. Finalmente está allí K-pop. ¿Y sabes qué? El gobierno tiene responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque no existe una ley que obligue a la productora a sacar a la venta las entradas con un decreto de confirmación. Primer punto. Segundo punto, las palabras de la misma ministra el día de ayer. Ella dice, se ha vuelto una práctica habitual de las productoras de, antes de tener estos decretos de confirmación, sacar a la venta las entradas. Si las tratativas entre DG Medios y el Instituto Nacional del Deporte venían desde enero, lo decía Polet, ¿cierto? Desde el mes de enero se conocían las características de este estadio 360, también se conocían las 600 toneladas sobre el Estadio Nacional. ¿Por qué se esperaron 6 meses para venir a pronunciarse? Y también la sorpresa de la ministra. Ella misma reconoce que esta es una práctica habitual y luego dice... ¡Qué sorpresa más grande! No podemos hacer nada. El Estado sí puede hacer algo y de hecho este tipo de responsabilidad administrativa, cuando el Estado actúa tarde, se llama falta de servicio. Por lo tanto, incluso acá se podría dirigir una acción judicial no solo contra la productora, sino también contra el Ministerio del Deporte. Caneo, tú estuviste defendiendo durante la primera hora de la mañana a Natalia Ducó. Por favor, explícame por qué. Yo le preguntaría a Camila Musante, la saludo, si tú haces una fiesta, Camila Musante, invitas a la gente y no tienes el lugar reservado, no lo tienes listo y después se te cae, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya o del Estado o del local? ¿De quién es?
Yo creo fútbol. Me encanta esta área de debate, pelea mismo. y estamos muy metidos a cada uno en su roleplay, en su papel. Camila, por favor, respóndele a este tipo que no tiene ninguna conciencia sobre el dolor que está generando la Army. La pobre Poleta Es hace 3 diputado, noches, no duerme. Y voy a responderte como abogada. La responsabilidad es compartida. Porque el IND tenía conocimiento de que se iba a desarrollar este concierto desde enero. En abril salieron a la venta las entradas y recién esperan a julio para pronunciarse, porque acá hay algo importante. Si a ti te rechazan la reserva del local, también tiene que ser de manera oportuna. ¿Qué pasa si te rechazan y te cancelan Pero no estaba una cerrado, hora po. antes de que se celebre tu fiesta de cumpleaños? Ah, Nos cambia vamos a la mi cosa, casa. ¿o no? No, mi casa. Seguimos el quincho. Si quieres que te Pero es otra defienda, cosa. puedes enviarme un correo electrónico. Soy nunca- buena para pelear. Yo lo que yo entiendo que nunca hubo un acuerdo cerrado ni los contratos firmados entre el Instituto Nacional de Deporte y la productora de G-Medio. Yo creo que ahí también tiene que haber un punto donde tú no puedes salir a vender entradas pensando que te van a dar sí o sí. O también, ¿por qué no caer en la teoría de que fue un método de presión para que el Instituto Nacional del Deporte autorizara la realización del evento? Y estamos hablando de un daño a la cancha de 4 meses. Y ojo que no solo el fútbol, ni otros deportes, ni deportes profesionales. Ahí se hacen un sinfín de actividades para deportistas amateur, colegios y demás es que también ocupan el Estadio Nacional. Está bien. Entonces, ¿por qué no se pronunciaron antes? Tuvieron 6 Ahí estoy de meses de acuerdo conocimiento. Entonces, ahí se produce la falta de servicio del Estado por no actuar de manera oportuna. Le hicieron un daño irreparable al Army. O sea, los fans hoy día están absolutamente destrozados. Y yo sí concuerdo contigo en algo, Francisco Caneo. La Dime, productora Camila. también tiene responsabilidad. La que más. Mi tesis es que ambos son responsables, tanto el IND como DG Medios. Tengo una noticia de último minuto. Acaba de aparecer que la compañía Hive, que representa a BTS, ha roto el silencio por conflicto de BTS en Chile. Esto es una alerta. Asegura que está revisando la situación. La agencia detrás de BTS afirmó que investiga el caso luego que el IND negara el uso del Estadio Nacional para el concierto de octubre. Se suma muy Paola a nuestro panel y quiero preguntarte, Paulette, ¿qué es Hive? Para que lo sepamos. Hive es la agencia detrás de BTS, que antes se llamaba Big Hit Entertainment. Ya. Ok. Y ellos, claro, ellos cada vez que hay un problema con sus bandas, que no es solo BTS, agrupa a otras bandas, suelen emitir declaraciones dando cuenta del problema que se está generando porque entienden que el fenómeno global de las ARMY es gigante. Entonces, no sé, por ejemplo, cuando pasó en México que la propia presidenta se contactó con Hive para pedir más fechas. O sea, entendiendo el fenómeno que el grupo trae a su país, y acá está pasando totalmente lo contrario. O sea, como es raro igual lo que dice. O sea, estoy muy de acuerdo también con lo que dice Caneo, pero es extraño que una productora, si es que no es la más importante de Chile, se arriesgue a vender entradas para 3 fechas sin tener un contrato. Entonces, una de las dos partes o está mintiendo o está exagerando o qué es lo que está pasando, porque no es imposible que hayan puesto a la venta entradas que la más cara creo que bordeaba las 600 lucas más o menos, Dios mío. sin tener algo seguro. Es extraño. Aquí estamos en esta crisis nacional, instalado, sala de situación, analista, etcétera, para entender lo que está pasando en el alma del Army. Y ahí está acá muy Paola, y te quiero preguntar un poco, entendiendo la dinámica de los fandoms y de internet, ¿esto puede terminar en un acto físico? Bueno, se está convocando una marcha el día domingo. No recuerdo exactamente a qué hora, pero bueno, sabemos que las ARMY son un fandom bastante poderoso y ya lo vemos, o sea, no sé si se acuerdan para el estallido social que también el K-pop tuvo ahí un rol bastante interesante, así que... Bueno, en el triunfo de Trump, perdón, Creo que en le el bajaron fracaso la de cuenta Trump. de el fracaso. Twitter a Trump, creo. Sí, Sí, en el fracaso de Trump también. Oye, iba a decir que le mandé una foto de un dibujo que subió Mala Imagen hoy día, que era muy Ay, bueno. sí, es muy bueno. Muy bueno, donde sintetiza y dice, bueno, ya propusimos 52 horas, cobramos el CAE, no sé qué, y todo esto hemos hecho. ¿Qué otras ideas tienen? Y a ver si ahí, mira, Natalia dijo, ¿y si cancelamos el concierto de BTS? Es que ahí yo tengo una tesis. Resulta que- Dios mío. a mí me impresiona porque la realidad supera absolutamente a la ficción. Siempre, siempre. La realidad es más rica.
Hace unos días aparece el hijo del presidente, José Antonio Kast, en vivo en una transmisión de Chilevisión en el Mundial. Estaba disfrutando de uno de los partidos. Que está bien. Toñito. No era Toñito. Ah, ya. Espérate. Y apareció ahí saludando y se volvió noticia viral. La misma semana en donde ellos pueden ir al Mundial, le cancelan El la concierto alegría de al BTS. pueblo en BTS. Pero es muy clave esta dinámica porque como pienso que hay como un espíritu de querer empujar la línea a un margen muy radical. Pienso, igual, quizás no es espejismo o no es un espejo tan claro, pero si lo relacionamos con los días previos al estallido social, era empujar y empujar y tironear y tironear y tironear hasta que tanto da el cántaro al agua que se termina rompiendo. Sí, yo creo que todavía estamos a 4 meses y todo, pero lo que a uno le preocupa es el nivel de torpeza que tienen. Yo, la verdad, vuelvo a decirlo, que esa dinámica como feudal, donde ellos pueden ir al Mundial y es más, el hijo de Kast está más cerca de ver a BTS en la final del Mundial que una chica de la Florida, una chica de Puerto Montt que está en este momento viendo. A mí me parece que hay una crueldad intrínseca. A mí lo que me llama mucho la atención también es cómo se ha dado el tema de los comentarios de redes sociales, que hay como una cuestión muy de género donde mujeres apoyan el concierto de BTS y muchos hombres lo tiran para abajo. Entonces se habla... ¿Cómo? Como caneo. Como caneo. Con caneo. El fife de los fifes. Se habla Enemigo. mucho como de la prioridad, de la prioridad en el fondo de las audiencias y se empieza a cuestionar mucho desde ese lado. Me parece igual interesante algo que deberíamos preguntarnos. Hubo una concentración afuera del Estadio Nacional ayer y lo que sí, un datito freak, yo me veo qué personas repostean y entre esas personas que reposteó está Capitana Rodríguez. Reposteando a las ARMY como... No. Sí. ¿Como odiando a las ARMY? No, apoyando a las ARMY. Entonces, creo que está apareciendo, le mandé el pantallazo a José. Entonces, en este momento está apareciendo esta cosa de depresión, de este imaginario como que un poco va más allá del bien y el mal, ¿no? ¿Cuándo el domingo? ¿A las...? Domingo a las 1 de la tarde. Metro Baquedano. Dice, lleva tu Army Bomb. ¿Qué es un Army Bomb? Yo también me pregunto lo mismo. Los grupos de K-pop tienen lightstick, que son un palito con luz. ¿Ya? Y cada grupo tiene uno representativo para ellos. Y el Army Bomb es un palito con ¿Es como una un cetro bomba. lunar? Claro, ¿De Sailor Moon? Sí. Ya, buenísimo. algo similar. Un báculo. Sí, Twice tiene, Blackpink tiene, todos los grupos tienen. Ay, Julio qué parece bueno. que anda Ay, con ¿cuál unos será el Army de Bombs Twice? acá. Julio anda con unos Twice Army es Bombs como acá. una paleta. Ah, sí. Paleta de Kiko. Lo voy a Ya. tratar de conseguir. Eso es. Entonces, el Army Bomb no es una bomba, para que lo descartemos, no va por ahí. Es un lightstick o algún elemento que represente a tu banda favorita De K-pop. de K-pop. El tótem de los scouts del siglo XXI. Claro. Como Yo los Juanitos quería Chancho en sumar- piedra. Como los El Juanitos Juanito Chancho en piedra. Claro. Ahí está, todo caneo, todo un Juanito. Yo quería sumarme algo de lo que dijo Nico sobre la crueldad que se está dando en este momento contra las fans de BTS. Y algo que también dijo profesor Ternura, que claro, para gente adulta, no sé, como yo, que claro, puedo costearme la entrada, cuesta menos quizás que a niñas más chicas que tienen que estar juntando plata, vendiendo cosas en el colegio, pidiéndole plata a los papás para recién poder comprarse una entrada que quizás no es la que quieren. Entonces obviamente tiene que haber una respuesta rápida por parte de la productora para saber qué va a pasar finalmente con el concierto de BTS. También esperar la respuesta de HYBE, pero yo creo que igual la respuesta de HYBE, claro, es una solución media provisoria, porque la respuesta final la tiene que dar finalmente ahora DG Medios o el Ministerio del Deporte y ver qué va a pasar, porque todos los espacios que están ofreciendo, incluso la alcaldesa Ripamonti ofreció el Sausalito, no van a dar el abasto por más Bueno, disponible que no esté. sé si vieron lo del festival Muda. Bueno, en teoría, salió una noticia hoy día que me la compartió José, que quizás se cancela, entonces ahí podría ser que haya alguna movida con el tema de BTS. Hay igual una locura con el tema del pasto. Sí. Decían que incluso una parte de la entrada al concierto era para financiar el pasto. Por el tema de que se gasta, que es lo que defiende el topocaneo, que defiende Sí. más el pasto que la cultura. Entonces, que es lo que discrepo. La flor, pero hermano, si
Sí, lo que yo te quería decir y quiero plantear acá adelante. Oye, pero, perdón. No, por favor. No, pero es que defienden el pasto, pero no se preocupan de defender el agua, la humedad, etcétera. Es como una cosa, una media ridícula. Pero republicano, por favor, no soy un defensor del oficialismo. Perdón, me metí mucho en el roleplay. El caso es Shakira. Shakira estaba montando su escenario y se dio en la pista atlética de la cancha central del Estadio Nacional. ¿Qué hizo Shakira? Sacó del escenario, tuvo que volver y a la semana hizo su concierto en el Parque Estadio Nacional. Yo fui con mi hermana chica. Pero Se viene el la Parque Sí. Estadio Nacional tiene butacas y todo, ¿no? Es que Se el hace problema más es que era el festival Muda igual, pues que puede Sí, ser que po. se cancele, entonces tampoco tenían la disposición de ese espacio. Pero igual se Entonces, reduce un poco igual es la chico. cantidad Sí. de personas. Igual la Puede ser. cantidad de personas que van a ir a BTS Es brutal. muy grande. ¿BTS es la banda más importante del K-pop? A ver, es difícil esta pregunta porque los fans del K-pop tienen su propia dinámica Yo sobre aquí voy a los hacer un afectos. disclaimer porque igual me han dejado de muy ARMY. BTS Ok. me gusta, pero no es mi grupo favorito. ¿Cuál es Pero tu grupo yo favorito? creo que sí son como los líderes de los grupos ¿Son los Beatles masculinos. del K-pop? Son los que, Sí, tra- todo y el son los rato. que traspasaron la frontera, porque fueron Sí. en Estados Unidos, se transformaron en un éxito, sacaron Sí, un tema con totalmente. Coldplay. es decir, Pavimentaron el camino, todo. como dicen. Bueno, de Psy, para dejarlo ahí, de Gangnam Style, Gangnam Style. que fue como el primer Snapchat de eso, y después la aparición de BTS De como ya la BTS, claro. consolidación. Oye, yo tengo un contrapunto que hacerle a Francisco Caneo respecto a lo que pasó con Shakira, porque ahí hay versiones que no calzan. Una es la de A la ver. productora de Fénix respecto, yo te lo digo como fan de Shakira. Yo también soy fan de Yo Shakira. estaba ahí Te esperando, conocí un día, haciendo mi mira. fila, vestida como de la intuición, todo, y quedé con el corazón roto. Entonces después me puse a investigar todas las versiones. ¿Pero fuiste al último concierto? No, pues no fui al último No porque eres no tan fan. pude. Entonces quedé pendiente del 2 de marzo. Ahí quedé plantada. Ya, pues, y resulta que el IND dijo en una declaración oficial que el tema no tenía que ver con el hundimiento de la cancha, sino realmente con un problema de montaje del escenario. Entonces, ojo, porque ahí la declaración de la productora que fue Fénix no es la misma que la del IND, en el caso de Shakira. Solamente lo quiero dejar como antecedente. No, pero hubo una... Se vio el espacio que se dio en ese armatoste. Paola, y para empezar ya a ir redondeando, pensando, yo quiero pensar en el fan. Quiero pensar en la persona que Que consume. consume, BTS. que ama, que sigue y que esto en un concierto global con más de 90 países probablemente se caiga. O sea, Chile, vergüenza mundial. Absolutamente. Y- Absolutamente. De hecho, creo que la productora de BTS salió dando una declaración que todavía no he leído, pero lo encuentro bastante grave a nivel comunicacional por parte del gobierno. Yo no sé cómo van a salir de esto y yo no sé cómo Ducó va a salir de esto bien parada, honestamente. No. Yo creo que no va a hay- salir no bien hay más. parada. Sí. Si ayer con su entrevista lo único que hizo fue escalar el tema. Y Como sí, que no tal bajó cual. nada, solo lo escaló, metió más leña al final. Igual dejó otro cuestionamiento que es por qué no hay recintos masivos para otro tipo de cultura y el fútbol está como arriba de todo. Personalmente yo que no soy una persona del fútbol me siento poco atendida por parte del Estado en este sentido. Paulette, la pregunta para ti. ¿Está ya el profesor Vidal circulando? ¿Es K-Popper, profesor? No, usted? ¿Ah? Está cagado frío, dice. Pero ¿K-Popper es o no es usted, profesor Vidal? K-Popper. Como le gusta BTS. Usted es del One, dice que es del One. Yo creo que el líder del ARMY de Ricardo Lagos. El líder de Ricardo Lagos. El líder del ARMY de Ricardo Lagos. Richie Lake. De Por favor, Richie Lake. escúchamelo. Es que el líder del ARMY de Ricardo Lagos. K-pop nada. Nada. Pero vio esta polémica de esta banda que No, ahora lo he leído, pero no estoy metido. no está metido. Ah, Nunca no tuvieron. está Ahora, me llamó la atención cuál fue el argumento para prohibir el... Ah, bien. Estamos en la misma tesis, parece. En la misma tesis, claro, que dicen que el tema del pasto y otras características. ¿Usted alguna vez enfrentó eventos deportivos musicales en su época de... Sí, me fueron a alegar ¿de qué? Marco Enrique Miname, diputado, y Fulvio Rossi, porque habíamos prohibido también el uso del estadio para algún evento de este tipo. Ya. Y... A mí me gusta autorizarlo aquí en La Payuna, Inti Illimani. el Q-Army. El Q-Army. Bien, profe. Ya, muchas gracias, profe. Vamos a tenerlo ahora en turno en vivo.
Ya viene turno en vivo. Para ir moviendo la energía, su conclusión. No, yo creo que es un momento de tensión masiva en harto ámbito, y tocar esta cosa que afecta a un mundo específico con cultura pop y gusto es seguir calentando el ambiente, la audiencia, y generando presión para que otros espacios y otros factores puedan generar como una tensión más grande. Creo que es importante entender que esto es importante, valga la redundancia, para muchas personas. Palabras de la fan. Me sumo a lo que dice el profesor Ternura, que es realmente importante considerando que incluso las ARMYs de Argentina, nuestras eternas rivales en concierto, se están sumando como a un llamado a la acción para que esto se realice y para que haya una respuesta. ¿Sí? Eso es lo que se busca. ¿Cuál es el tiempo límite? ¿La ARMY dieron un tiempo límite al gobierno? Yo creo que el tiempo límite era ayer y salió la ministra a escalar el tema con una explicación que no va al caso. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué no se aplicó esa misma explicación? No sé, al concierto de Bad Bunny, que instaló una casita, un tremendo escenario, unas pantallas gigantes. ¿Qué va a pasar con, no sé, con el concierto de Maiden, que también creo que es en noviembre? Karol G, que también creo que viene con un escenario gigante. ¿Por qué se está limitando solamente a este concierto? Y porque el K-pop es peligroso. Claro. Pero el estallido K-pop, Sí, le po. tienen miedo al estallido K-pop. Última palabra, Camila Miosot. No, solamente me quiero dirigir a las ARMYs. Quiero decirles que tienen derechos, que los exijan, que sus derechos como consumidores tienen que hacerlos valer, pero no solamente ante la productora, sino también ante la ministra. Yo creo que acá hay responsabilidad. Ellos tenían antecedentes de este concierto desde enero y vienen recién a pronunciarse en julio. No me parece justo para ARMYs. Creo que están en su legítimo derecho de manifestarse y capaz que me voy a sumar con la... ¿Cómo se llama? Army Bomb. Army Bomb. Voy a sumarme con mi Army Bomb para el día domingo. Así que nada, el domingo está convocada esta marcha, y no sabemos si está autorizada todavía. O sea, esta cosa se pone pesada. Una manifestación. Una no una manifestación, marcha. va a haber una manifestación en la plaza con el Army Bomb, que son estos live stick, para que puedan manifestarse de forma pacífica, siempre es importante.